Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, especialmente a todos los que están en pánico por lo que es esta pandemia que se está viviendo. Quiero mandarles un saludo al mundo entero y quiero desearles lo mejor. Espero se encuentren bien. Aquí ando a mostrarles un poco el video de cómo ahorita se encuentra el mundo atemorizado, pero a pesar de que se sienten atemorizados, no, no quieren confiar, no quieren aceptar lo que es el mensaje de Dios. No quieren escuchar palabra de Dios. Han tenido el tiempo para poder leer las escrituras, pero no se lo toman. Prefieren desperdiciar ese tiempo metido en cosas que no les interesan. No hace mucho acabamos de estar viviendo lo que fue el padecimiento de Jesús, el sufrimiento de Jesús, que se llama la Cuaresma. Ya pasó lo que es la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de preparación. Y ahora estamos en la Pascua. Pascua porque después de una vez que ya Jesús resucita, que ya Jesús ha muerto en la cruz, del momento que Él muere en la cruz, ya nos trae la paz. Porque ya los judíos, los que lo dejan, han hecho lo que han querido con Él. Nos ha traído la paz, pero a pesar de que Él nos ha traído la paz, nosotros siempre seguimos maltratándolo. No queremos obedecer el mandato que nos da. No queremos entender el llamado que nos da. Muchos están que no quieren creer en Dios. Dicen Dios no existe. Hace unos días yo me encontré con un señor y dice: si Dios existiera, no hubieran asesinatos. Entonces dice, Dios no existe. Porque si hay asesinatos, hay robos, hay cuantas cosas, hay lesbianas, hay homosexual. Es porque Dios no existe. Pues bien, ahora yo le pregunto a esta persona, usted dice que Dios no existe. Me dice, no existe. ¿Me puede dar otras razones el por qué no existe? Pues me responde él, pues ya le dije, si Dios existiera, no hubieran asesinatos, no hubieran robos, no hubieran maldades en el mundo. Estuviéramos en paz. Muy bien, ahora le digo, ahora le hago una pregunta a usted. ¿Usted se recuerda qué era usted antes de formarse en el vientre de su madre? No, me responde él, pues no existía. ¿Y cómo sabe usted que no existía? ¿Cómo sabe usted que no existía? Y luego dice, pues no existía porque yo empecé a existir ya de que me formé en el vientre de mi madre. Pedro, ¿y cómo sabe que se formó? Y le digo, entonces, su madre y su madre no hubieran existido, entonces usted existiera. Y se quedó pensando y me decía, a ver, allí sí no sabré decirle, es lo mismo que pasa. Muchos no queremos reconocer a Dios. Claro, para usted no existe porque no le quería dar cabida en su corazón. Pero si usted le da cabida en su corazón, empieza a contemplar. Primero, empieza a ver el mundo. ¿Cómo era el mundo en los tiempos antiguos? O cómo
dónde tendrá el fin el mundo? ¿Cómo terminará el mundo? En veces hay papás o hay personas que no saben entender lo que es Dios. Por ejemplo, hay papás que dan buena educación a sus hijos, les dicen lo malo para que no lo hagan y les enseñan el bien para que hagan el bien. Pero cuando esos hijos crecen, por sí solos empiezan a decidir. Ya cuando han crecido, ellos conocen el bien y conocen el mal. Ya grandes por sí solos deciden. Ellos ya saben qué padece y el que hace el mal. Y qué logros tiene el que hace el bien. Los papás les dieron su educación. Pero les dieron esa educación mientras esos hijos se podían dejar guiar en su niñez. Pero ya adultos, ya los papás ya no pueden hacer nada. Ahora, ¿qué pasa si en una familia hubieron buenos papás que les enseñaron las buenas cosas que tenían que hacer? Y ellos no hicieron lo bueno que tenían que hacer, hicieron el mal. ¿Por qué estas personas están haciendo el mal? ¿No existen los papás de estos niños que son buenas personas que le enseñaron el bien? Claro que existen. La cosa es que esos hijos no obedecieron la enseñanza del papá. Es lo mismo que pasa hoy en día con los cristianos. Dios nos ha dado muchas razones para que podamos entender que existe. Hay mil razones para saber de que existe. El problema es con los que vivimos en la terquedad, que no queremos obedecer lo que Él nos enseña. Ese es el problema. Jesús, Él se ha hecho hombre, a padecer como nosotros, a morir en la cruz para ser ejemplo, para que nosotros sigamos el ejemplo que Él nos ha dado. Pero Él nunca dijo, yo hago esto para que no haya más asesinatos, para que ya no haya más maldad, con esto termina. No. Él se ofrece y dice, todo el que haga la voluntad de mi Padre, ese entrará al reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Lo que Él hizo, el sufrimiento. Esa es la voluntad del Padre. Luego dice, nadie va al Padre si no es por mí. Cuando Jesús dice nadie va al Padre si no es por mí, es porque Él dice, el que haga lo que yo les digo, ese va a entrar al reino de los cielos. Porque lo que yo les digo es la verdad. Y el que cumpla lo que yo les digo, tendrá la vida eterna. Pero el que haga contra lo que yo le digo, tendrá la muerte eterna. Es lo que nos enseña Jesús. Ahora, vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Cómo podemos nosotros contemplar si Dios existe o no existe. Primero, cuando se escribió el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, muestra, cuando el mundo empezó, no había nada. Entonces Dios pensó en la creación. Luego, Dios creó la tierra y vio que era bueno lo que había hecho. Luego, creó la agua y vio que era bueno, pero separó las aguas de las tierras. Y la tierra la creó para que se cultivara. Y el agua la creó para que con agua regara los cultivos. La gente dice, para sacar agua, subirla arriba
y regar los cultivos. Y vio Dios que era bueno. Luego Dios creó el cielo y vio que era bueno. Luego creó el sol para que alumbrara en el día. Y luego lo llamó luz. Luego creó la luna para que alumbrara en las tinieblas, es decir, para que alumbrara por las noches. Creó el día, Dios, y lo creó, dijo que haya luz, y hubo luz. Creó la noche y dijo que haya luz entre las tinieblas, y hubo luz. Y así fue creando Dios. Todo que creó, las aves del campo, las especies del campo, todo creó. Por último, creó al hombre. Y creó al hombre a imagen semejante a Dios. Pero él dijo, no es bueno que esté solo el hombre. Voy a ponerle una compañera, una compañía. Y de la costilla del hombre sacó a su compañera. Pero antes, cuando creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, con el soplo de su aliento en sus narices lo formó. Y del hombre, de la costilla, saca a la mujer. Una vez que ya los ha criado, macho y varón, les da una orden. Está el jardín del Edén. Él les dice, pueden comer de todo fruto que está en el jardín, pero menos pueden comer del bien y del mal, porque se los aseguro que el día que lo coman, morirán. Está el animal más astuto de la tierra, que es la serpiente. La serpiente representa al diablo. Allá cuando la serpiente se encuentra con Eva, le empieza a ofrecer del fruto. Eva le dice no, porque Dios nos ha prohibido que comamos de ese fruto. Nos ha dicho que podemos comer de cualquier fruto, pero menos del que esté en medio, que es del bien y del mal. La serpiente, muy astuta, le dice, es cierto que Dios les ha dicho que no coman del fruto que está en medio del jardín, del bien y el mal. Pero es que Dios sabe muy bien una cosa. Y le insiste. Dios lo que no quiere es que a ustedes se les abran los ojos y puedan conocer lo que hay en el mundo. Él sabe muy bien que ustedes comiendo este fruto, ustedes serán como dioses. Por eso les ha prohibido que no lo coman. Entonces vino Eva y cayó en la tentación y la probó. Claro, lo hizo porque quería sentirse como Dios. Quería ser como Dios. Y ella hizo caer en tentación a Adán. Ya, con esta propuesta que le hizo la serpiente, ella querían ser como dioses. Querían ser de dioses. Una vez que lo habían comido, empezaron a sentirse vergüenzas. Empezaron a ver que tenían vergüenzas. Y empezaron a esconderse. Cuando de repente Adán escucha la voz de Dios. Y cuando le habla y le dice a Adán, he escuchado la voz de tus pasos en el jardín del Edén. Y por eso estoy con miedo, estoy escondido. Le dice Dios,
¿acaso ha comido del fruto que le prohibí que no comiera? Aquí es donde viene Adán y empieza a defenderse. La mujer que tú me diste por esposa, ese me ha dado del fruto. Ella me engañó y comí. Entonces vino Dios y les hizo unos taparrabos de hojas para que se taparan sus vergüenzas. Luego llega donde Eva y le dice: ¿qué has hecho, mujer? La serpiente me ha engañado y comí del fruto que tú nos prohibiste. Entonces, aquí viene ya un castigo tremendo. Primero la serpiente le dice: Dios, tú por lo que has hecho, maldita serás. Te arrastrarás sobre tu seno, tu panza, y la mujer te pisoteará el talón. Comerás todos los días de tu vida tierra. Y luego le dice a Adán: y tú, por haber desobedecido la orden que le di, trabajarás todos los días de sol a sol, sudando, goteando sudor de su frente, para sacarle fruto a la tierra, para poder tener el pan de cada día. Dice, trabajarás todos los días de tu vida. Sacándole el alimento a la tierra, que no le va a dar fruto, tendrá que producirla. Le dice a Eva: y tú, mujer, parirás a tus hijos con multiplicados dolores de parto, sufrirás para darlos a luz. Luego, en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde Dios le dice a la serpiente que la mujer le pisará el talón. O sea, la mujer la va a pisotear. Pero esa serpiente representa al diablo. Esta es una manera, el genio nos explica, para poder entender quién es Dios. Y es como empieza la creación. Esto tuvo que surgir para que la creación aumentara. Y así viene Dios trabajando con estos hombres. Vimos más adelante cómo por la serpiente cayó Adán y Eva. Y más adelante, según la historia, Dios manda a hacer la serpiente para que todo el que la toque sane. Así Dios viene trabajando de esta manera. Hay muchas maneras para nosotros creer en Dios. El problema es que no queremos creer. No queremos creer. Y ese ya es nuestro problema. Estamos aceptando la voz del diablo. Como Adán y Eva no quisieron creerle a Dios, prefirieron creerle a la serpiente que representa al diablo. Desobedecieron el mandamiento que Dios les dio. Es lo mismo que pasa hoy con la humanidad. Están desobedeciendo. Al dudar que dicen que Dios no existe, están haciendo eso mismo. Es el mismo diablo que les habla. Y ponen atención a esta voz. Ahora yo les digo, si Dios no existiera, tampoco la humanidad existiera. Porque primero tuvo que haber alguien que empezara la creación.
Y ese alguien es alguien que debe ser infinito, y ese infinito es Dios. Es el principal. Dios está por encima de todo. Nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros es lo mismo es. Entonces nosotros estamos aquí bajo la protección de Dios. Bajo la protección de Dios nosotros estamos aquí en esta tierra, en este mundo. Como Dios nos ama tanto, Él se nos ha venido manifestando de diferentes maneras. Ha mandado profetas, ha mandado apóstoles para que prediquen el Evangelio. Pero lastimosamente la humanidad hoy está bien testaruda, no quieren entender el mensaje de Dios. Ahora yo les digo, arrepiéntanse de esas malas ideas, de esas malas costumbres, de esos malos pensamientos. Arrepiéntanse, aléjense de todo mal pensamiento que les llegue a la cabeza. Piensen cómo surgió el mundo entero, cómo empezó. Piensen qué era un árbol antes de ser árbol, cómo se convirtió en árbol. Piénsenlo. Piénsenlo. Arrepiéntanse de corazón. Crean en Jesucristo. Todo el que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. Pero de verdad, de corazón se los pido que se arrepientan y que busquen de Dios. Todos los que tienen Biblia, estudien la Biblia. Les recomiendo que empiecen con el Evangelio de San Mateo en adelante. Empiecen a estudiar los libros del Nuevo Testamento para que conozcan un poco lo que es la vida de Jesús. Pero piénsenlo y arrepiéntanse. Todo el que se arrepienta y que busque la rectitud, que busque hacer la voluntad de Dios, tendrá vida eterna. San Marcos es bien claro. Él evangelizó a los primeros ancianos, a los que no conocían de Dios, que no habían escuchado hablar de Dios. Cuando San Marcos, Jesús le da una orden. Le da una orden a los discípulos. En San Marcos 16:15 les dice: vayan por todo el mundo y hagan que todas las criaturas sean mis discípulos. Esta orden es para los apóstoles, que ya Dios los manda, para los discípulos que Dios los manda a predicar. Aquí San Marcos, ya cumpliendo lo que Jesús les ordena: vayan por todo el mundo y hagan que todas las criaturas sean mis discípulos. Cuando San Marcos ya ha ido a evangelizar y empieza con los primeros ancianos y no quieren entender, ya cuando escribe el capítulo 10, el versículo 16, dice: arrepiéntanse. Dice: el que crea y se bautice se va a salvar, pero el que no crea y se niegue a bautizarse se va a condenar, les dice San Marcos, a los primeros ancianos que no habían hablado de Dios. Pero una vez ya él hablando de Dios, ya teniendo conocimiento de Dios, él les habla de esta manera. Les empieza a decir lo que va a pasar si no se arrepienten, y lo que va a pasar si se arrepienten. Esto lo dice San Marcos. Y Jesús lo hace de que prediquen el Evangelio, que el Evangelio es Jesús, que lo prediquen a Él, porque Él fue quien los ha traído paz. Él es quien nos ha salvado. Y San Pablo nos habla del arrepentimiento. Todos los días habla del arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 11 hasta el 26. En el 25, San Pablo les dice a Hechos de los Apóstoles: arrepiéntanse de lo malo que hacen
Arrepentirse es dejar de hacer cosas malas y hacer el bien, porque es lo que Jesús quiere. Ahora, hay muchos personajes que han estudiado las escrituras, pero les han dado una mala interpretación. Hay muchos que saben y las entienden. Entienden las escrituras, las han estudiado bien. Pero yo les digo, si no se han arrepentido, aunque sepan bien las escrituras, de nada les sirve. Porque como no quiere arrepentirse, no quiere obedecer, está haciendo fracasar a muchos. A muchos está haciendo fracasar. Por eso yo les pido a todas aquellas personas que estudian las escrituras que por favor no sean tropiezos para los demás. No sean tropiezos. No quieren enseñar la doctrina tal como Cristo la ha dejado. La doctrina que Cristo la dejó completa, no la dejó ajustada. Y por eso empezó Jesús y se fijó en alguien fiel, en alguien que lo negó por 3 veces, pero que fue capaz de perdonar, fue capaz de pedir perdón, fue capaz de arrepentirse. Fue a Pedro quien encomendó las llaves de la iglesia. Y si ha surgido, así ha ido trabajando la iglesia. Pedro ha sido el primer papa después de Cristo. La doctrina se debe de cumplir tal como viene desde el principio. Se tienen que ir siguiendo los pasos de cómo Pedro ha venido enseñando lo que Jesús le enseñó para que enseñara. Nada que lo que yo piense, eso va a ser. No. Porque entonces ahí hay un problema. Por eso Jesús instruyó 12 apóstoles para que enseñaran bien la doctrina de la iglesia. Para eso los instruyó. Y le encarga a la iglesia a Pedro para que él sea jefe de los demás. Un solo jefe dejó, no dejó diferentes jefes. Y una sola iglesia. Y Jesús les hizo una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días. Y se lo hizo en Mateo capítulo 28, versículo 20. Versículo 19 al 20. Y miren cómo San Pablo, lleno del Espíritu Santo, le advierte al pueblo de Dios. San Pablo sabe de que van a venir muchas personas con malas interpretaciones, enseñando doctrinas falsas. Y en San Marcos 16, 17, a los romanos, San Pablo a los romanos, en el capítulo 16, versículo 17, les dice: tengan cuidado de toda esa gente que viene sembrando confusión, enseñando doctrinas falsas. Tengan cuidado. Dice San Pablo, lleno del Espíritu Santo, San Pablo lo empieza a decir. ¿Y por qué San Pablo les advierte que tengan cuidado de esa gente que vienen enseñando doctrinas falsas? Porque estas personas no están sirviendo a Cristo, sino están sirviendo a Satanás. San Pablo sabe por qué Satanás usó las escrituras. Por eso en Salmo 91, capítulo 12, en una de las tiendas, el diablo le hace a Jesús cuando está en los 40 días de sufrimiento. Lo llevó a la parte más alta y le dijo: Jesús, lánzate de aquí abajo, pues Dios ha ordenado a los ángeles que te sostengan en las manos y un pie no tropezará.
Miren cómo el diablo está usando este texto bíblico. Y sí, el diablo lo sabía porque era el salmo que los apóstoles usaban para expulsar demonios, para exorcizar, para hacer exorcismo. Por eso el diablo lo sabía bien. Pero Jesús usó una de las palabras que Moisés había dicho. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús está usando las palabras que Moisés ha dicho. El Antiguo Testamento. No tentarás al Señor tu Dios. Muchos vienen enseñando esta falsa doctrina y haciendo creer que están en la verdad. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Todo el que haga la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Es decir, todo el que haga lo que yo le enseño entra al reino de los cielos. Porque para los que hagan la voluntad de mi Padre, para ellos el reino de los cielos. No violencia. No mentiras. No falsos testimonios. No codicia los bienes ajenos. No. Y ese es un grave problema que ha surgido hoy. Por amor al dinero, han sido capaces de andar enseñando falsas doctrinas. Por el amor al dinero. Toda secta que hay, por eso ha surgido. Por amor al dinero. La religión para muchos es puro negocio. Es puro negocio, pero no les importa que las personas conozcan de Cristo. Pero en verdad, pobres de aquellos que hacen fracasar a estos pequeñitos. Porque dice San Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante. Pobre de aquel, dice, que hace fracasar a uno de estos pequeñitos. Le es mejor que lo ataran del cuello con 2 piedras de moler y lo arrojen a las aguas, al mar, antes que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dice Jesús. Porque estos no están sirviendo a Cristo, sino al enemigo. Ahora, yo les quiero hacer una petición más a estos hermanos en el mundo entero por lo que está pasando en el mundo de esta pandemia. No entren en pánico, confíen en Jesucristo, y el que todavía no ha querido aceptar la voluntad de Dios, estudie la vida de Cristo. Al darse cuenta de los sufrimientos, no le pone importancia a esto, y a lo mejor le ponga más importancia a Dios. Y esto yo se lo recomiendo que lo hagan. Arrepiéntanse. Esto no es un momento para entrar en terror, para entrar en miedo. Este es un momento para podernos preparar en la vida cristiana. Esto no va a pasar a más. Esto es una pandemia que está surgiendo. Pero aseguro que es más el escándalo, porque si trabaja la voz del diablo. Esto apenas surgió y ya se regó en todo el mundo. Hasta donde no hay internet, llegó. Porque las personas sacrificaron caminando a llegar a llevarles el aviso a las personas. Pero el evangelio que se viene anunciando hasta por internet, ese no le quieren prestar atención. Esta es la verdadera pandemia que estamos viviendo en la vida actual. Que no queremos reconocer a Cristo. Miren este campo aquí que solo se ve. Qué libre se ve. Miren. Hay libertad para uno poder disfrutar, poder recibir ese espíritu de Dios. Recuerdo que en San Juan
capítulo 20, versículo 21 22. Cuando estaban los apóstoles reunidos, ya Jesús y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Sopló. Y dijo: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. A quienes ustedes perdonan los pecados, le quedan perdonados. Como Jesús empezó, y con el soplo del Espíritu Santo se empezó a dar la fuerza. Ahora yo les digo al mundo entero, tomen en serio estas palabras que Jesús les dice a los apóstoles. Entiéndanlo. Dejen de estar viendo las noticias. ¿Qué está pasando con el coronavirus? No. Despéguense de esas noticias y apéguense más a las escrituras. Apéguense más a las escrituras. Y vean los momentos difíciles que tuvieron que pasar los antepasados. El sufrimiento que tuvo que padecer Jesús. Y así ustedes podrán conocer más lo que es llevar una vida cristiana. Un abrazo para el mundo entero. Espero la pasen bien. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que está sobre las aguas, las tierras, los montes, sobre todos nosotros, extiende esa mano poderosa y nos dé la protección que nos merecemos, nos dé la inteligencia y el entendimiento, nos haga obedientes a atender al llamado. Más adelante estaré haciendo un video. Este medio lo preparé, pero más adelante estaré haciendo un video más profundo sobre de lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros, cómo fortalecer la fe, cómo prepararnos para la prueba. A lo mejor esta es una prueba. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso permanezca siempre en cada uno de nosotros. Que nos bendiga y nos permanezca fuertes en el amor de Dios y en la fe. Paz y bien.